Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión terminaremos con el tema de paracoro para una mezcla binaria y lo enlazaremos con el comportamiento que tienen los distintos tipos de soluto en una disolución y cómo se ve eso en una gráfica de tensión superficial con respecto a la concentración en este tipo de sistemas líquidos. Bien, nuestro viaje comenzó definiendo la interfase o superficie, dependiendo de qué fases en contacto se tengan. Recordemos que en el caso de un líquido puro, tenemos una distinción energética entre las moléculas que se encuentran en el seno del líquido, o también en inglés llamado bulk, con respecto a las moléculas que se encuentran en la superficie. Hay una resultante energética en el caso de las moléculas que se encuentran en esta región de frontera, lo cual crea este fenómeno que llamamos tensión superficial y que crea fenómenos como ángulos de contacto o la formación de gotas o formación de membranas sobre la superficie de un líquido. Vimos también que para el caso de alcanos puros, la tensión superficial es función de la longitud de cadena hidrocarbonada, consecuencia de una mayor presencia de interacciones intermoleculares de tipo Van der Waals. Vemos que con el aumento de la cadena aumenta la tensión superficial, es decir, hay una mayor cohesión entre las moléculas y esto lo vemos como una mayor tensión superficial. También vimos cómo la temperatura afecta la presencia de una interfase. Al llegar a las vecindades del punto crítico no tenemos una superficie, así que la tensión superficial al aumentar la temperatura disminuye hasta valores ultra bajos y deja de estar definida en el punto crítico. Al abandonar esas condiciones por enfriamiento, se observa el fenómeno de opalescencia crítica, causado por altas fluctuaciones de densidad y de índice de refracción, y se recupera la interfase una vez abandonando esa región de del punto crítico. En un diagrama temperatura contra tensión superficial, vemos que este descenso es en forma lineal desde valores altos o los más altos de tensión superficial para este fluido, que es tetracloruro de carbono, y al aproximarse a las temperaturas críticas, la tensión superficial es ya muy cercana a cero. Esto lo relacionamos con los potenciales termodinámicos en la superficie, la entalpía de superficie, y la aproximamos a la energía interna, aprovechando que la interfase no tiene un volumen, y le llamamos así energía de superficie. Después platicamos cómo se relacionan la tensión superficial con la densidad y platicamos que MacLeod encontró esta relación empírica entre la densidad elevada a la cuarta potencia y la tensión superficial. Si graficamos estas dos propiedades, la densidad a la cuarta y la tensión superficial, encontramos una relación lineal donde la pendiente es independiente de la temperatura y es propia de cada sustancia. Y esta relación que encontró MacLeod, un año más tarde Sogden le da el nombre de paracoro, el cual es independiente de la temperatura, y ya exploramos cómo es que es una propiedad aditiva
y constitutiva. También definimos cómo se construyen estas tablas a partir de datos experimentales de tensión superficial. Podemos construir estas aportaciones de elementos, de grupos funcionales y de elementos estructurales en las moléculas. Y el paracoro es útil cuando no tenemos acceso a condiciones experimentales con las cuales podamos determinar densidad o tensión superficial. O si tenemos datos de tensión y densidad, podemos proponer la estructura de la molécula, lo cual es bastante útil para moléculas de recién descubrimiento o moléculas que no son sencillas de obtener experimentalmente. Hicimos 2 ejercicios donde encontramos el paracoro del 2-metilbenzonitrilo, haciendo uso de las aportaciones de cada uno de los elementos. Por elemento encontramos este paracoro y también por los elementos estructurales, que en este caso eran dobles enlaces, un triple enlace y un anillo de 6 miembros. Vean que no es la única manera de construir este paracoro y platicamos que la mejor manera de encontrar los paracoros de las moléculas es acercándonos lo más posible a la estructura que conocemos que tiene, como en este caso, lo mejor sería encontrar el paracoro del CH3 y del anillo de benceno, que fue lo que hicimos o lo que comparamos en el siguiente ejercicio, que es aquí hay muchas animaciones que no se ven, así que ahí está. Bueno, en este ejercicio lo que hicimos fue comparar qué manera de encontrar el paracoro es más cercana al dato experimental que teníamos de una tensión superficial para el ácido isobutírico. Así que lo construimos de las dos maneras, por elemento y por grupo funcional, el CH3, el carbono que está solo, el hidrógeno que acompaña a ese carbono y el grupo carboxilo. Encontramos dos valores de paracoro, 202 y 206.7, y concluimos que la tensión superficial calculada con el paracoro de 206 es más cercana al valor experimental, que es alrededor de 21.3 dinas por metro. Bien, eso es lo que hemos estado haciendo con los líquidos puros, explorando cómo cambia la tensión superficial con la temperatura y aprovechando el cambio de densidad con la temperatura también para construir esta propiedad que se llama paracoro. Después lo que hicimos fue aplicarlo a una mezcla binaria, es decir, tomar datos de densidad y de tensión superficial, pero ahora ya no de un compuesto puro, sino de una mezcla binaria, que fue lo que hicimos en la sesión pasada por equipos y que quedó registrada en la hoja de cálculo que construimos entre todos. En esa hoja de cálculo teníamos de tarea construir, o lo que hicimos en la sesión, fue construir el paracoro teórico con esta regla de mezclado, calcular el paracoro del compuesto 1 y del compuesto 2, y el paracoro experimental, el cual no usa los datos de los compuestos puros, sino que aquí usamos los datos del experimento. A cada tubo de ensayo que construimos, medimos tensión superficial y medimos densidad.
Y aquí la regla de mezclado que se aplica en el paracoro experimental es para aproximar una masa molar promedio de esa mezcla. ¿Ok? Y bien, en nuestra tarea, ustedes tenían un artículo de densidad y tensión superficial, con el cual calcularon paracoros experimentales, el paracoro teórico, y era encontrar esta delta de paracoro como la resta paracoro teórico menos paracoro experimental y graficar a la misma temperatura en función de la composición a estos dos paracoros y también en función de la composición el delta de paracoro. Bien, vamos a ver un ejemplo. El sistema que yo construí es de este artículo de Gómez Díaz y otros, en el que nos dan datos de densidad y tensión superficial, entre otras propiedades como viscosidad e índice de refracción, para el sistema binario ciclohexano y el 2,2,4-trimetilpentano, también llamado isooctano. Bien, esta mezcla es de interés en el ámbito de los combustibles, ya que el isooctano puede funcionar como aditivo en gasolinas para modificar la explosividad de nuestra mezcla que ingrese a un motor de combustión. Es por eso que se estudia, ¿no?, este tipo de mezclas entre hidrocarburos. Y aquí lo que yo hice fue, calculé el paracoro experimental en 3 temperaturas, el paracoro teórico a una sola temperatura, y los grafiqué, ¿no? Y también grafiqué paracoro teórico y paracoro experimental y el delta P. Es decir, hice básicamente lo mismo que ustedes, solamente que vamos a explorar o a poner a prueba que el paracoro sea independiente de la temperatura. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de lo que hemos estado construyendo? ¿Cómo se han usado los datos de densidad y tensión superficial en mezclas binarias? No, profe. No, creo que no, profe. Muy bien. Así que vamos a ver cómo me fue a mí con la tarea. Esta es la tabla que viene en este artículo de Gómez Díaz y otros. Bien, aquí tabla 1. Densidades, viscosidades dinámicas, índices de refracción, tensiones superficiales de los compuestos puros a estas distintas temperaturas. Algunas veces o muchas veces surge la pregunta, ¿qué densidad hay que tomar para hacer estos datos? Por ejemplo, si hacemos el cálculo a 25 grados Celsius, necesitamos la densidad a esa temperatura. Así que, ¿cuál vamos a tomar? ¿Experimental o la de la literatura? ¿Cuál tomaron ustedes? Creo que la experimental. No, creo que la de la literatura. Ajá. Bueno, Sí, en mi caso sí. ok. Bien, aquí la recomendación es que utilicen el dato experimental, lo que nos están proveyendo ellos mismos, estos investigadores, que tomemos el dato experimental porque, bueno, fue el que obtuvieron con sus propios aparatos y con sus propios reactivos. Así que esto de el dato de la literatura lo comparten solamente como validación de su propio dato, pero el dato que debemos tomar para cálculos es el de el caso experimental, lo cual cumplimos con, si nos interesara la viscosidad o el índice de refracción, tomaríamos la columna experimental y en este caso nos interesa más la tensión superficial.
Así que tomaríamos el dato de tensión superficial experimental para comenzar con nuestros cálculos. Aquí nos comparten el dato de literatura, pero simplemente es para decirnos cuánto está distinto, ¿no? Bien, esto aquí es para el isoctano y para el ciclohexano, acá abajo tenemos el dato de densidad y acá está el de tensión superficial. Noten que en ambos casos de la tensión superficial, el dato experimental para los dos compuestos es un poco más alto que el dato que nos proveen de literatura. Es decir, que si hay un error o una diferencia, pero al menos es consistente en ambos casos. ¿Ok? Bien, así que ya tenemos datos de los compuestos puros. Ahora vamos a ver cómo se ven datos de mezcla. Bien, aquí se refieren a X2 como el isoctano. Y cuando tenemos solamente isoctano, estas son las propiedades. Vean que regresamos a la densidad del compuesto puro, el isoctano, y del otro lado de la composición, vean aquí llegan a solo 0.43, pero la gráfica continúa de este lado, continúa el cambio en composición, y llegan hasta el compuesto puro 1, que es el ciclohexano, y debemos regresar a las composiciones o a los datos de ese compuesto puro 1. Bien, con esa columna en composición, densidad y tensión superficial, podemos construir las gráficas que tenemos de tarea. Y vean que tenemos los datos, en este caso, de 25 grados Celsius, pero también de 30 grados Celsius, y el artículo continúa con los datos hasta 50 grados Celsius. Bien, empleando las dos ecuaciones de trabajo para coro teórico, lo construimos a partir de los datos de los compuestos puros, y con la regla de mezclado podemos encontrar el paracoro teórico en todo el ámbito de composiciones. Y para el paracoro experimental usamos en cada columna y cada fila de esas columnas usamos los datos de tensión superficial y densidad, y usamos las mezclas que ellos proponen en el experimento para crear una masa molar promedio o propuesta. ¿Ok? Y vean, aquí ya tenemos la gráfica de la mezcla binaria ciclohexano más 2,2,4-trimetilpentano a 25 grados Celsius, donde X2 es el isoctano, y tenemos sobrepuestas las gráficas del paracoro teórico y el paracoro experimental. Vean que se sobreponen, casi no se observa una diferencia entre los valores obtenidos por el paracoro experimental y el paracoro teórico, lo cual tiene algunas implicaciones. La primera, que estos datos, los datos experimentales de Gómez y otros, son consistentes entre sí. No hay errores experimentales que estarían revelándose en esta gráfica. Y la regla de mezclado que estamos proponiendo, la regla de mezclado más sencilla que existe, está representando al paracoro experimental exitosamente. ¿Okay? Esas dos conclusiones podemos tener. Los datos experimentales son de buena calidad y la regla de mezclado que estamos usando sí representa a estos datos experimentales. Bien, ahora, a distintas temperaturas,
si hacemos este ejercicio en 25, 30, 35, 40, 45 y 50 grados Celsius, vamos a obtener la respuesta a que el paracoro, o la confirmación es que el paracoro es independiente de la temperatura. ¿Okay? Se construye a partir de dos variables que sí dependen de la temperatura, la tensión superficial y la densidad, pero la construcción de la ecuación del paracoro cancela esa dependencia con la temperatura. Y aquí vemos esa confirmación. Las 6 temperaturas regresan un mismo paracoro experimental. ¿Ok? Bien, y por último, la gráfica que se les pedía era este delta P. ¿Cuál es la diferencia entre el paracoro teórico y el paracoro experimental? En la primera gráfica que veíamos, se observa que se sobreponen ambas propiedades, la teórica y la experimental, pero el delta P, este delta de paracoro, cuantifica más claramente cuál es la diferencia entre esos dos valores, el teórico y el experimental. Vean que partimos de un valor de 0 porque aquí es el paracoro teórico y el paracoro experimental son el mismo, porque se refieren al compuesto puro, y llegamos también al compuesto puro 2, donde el delta P es 0. Y estas fluctuaciones son el error que existe entre el paracoro teórico y el paracoro experimental. Vean que es bastante aleatorio, no hay una tendencia, así que el valor no cambia en más de ni en una unidad de paracoro, así que está fluctuando, ¿no? Alrededor de 0.25 unidades de error entre el paracoro teórico y el paracoro experimental. Aquí se verían diferencias o variaciones que nos indicarían que debemos cambiar de regla de mezclado. Si este delta P fuera muy grande, aquí nos indicarían, o la recomendación sería a partir de esta gráfica, cambiar de regla de mezclado o buscar otro set de datos, alguien que haya reportado esta mezcla binaria y nos hagas y podamos con esos otros datos calcular los paracoros. Pero aquí con este delta P vemos que es bastante menor ese error, ¿no? No llega ni a una unidad de paracoro. Bien, otra cosa que hice, ya entrados en gastos, fue calcular tensión superficial. Así como hicimos en la última parte de la tarea anterior, podemos calcular con el paracoro experimental, podemos calcular también una tensión, que es la que está como en la línea roja. Es decir, con los datos del paracoro de la mezcla, podemos despejar una tensión superficial, que es esta tensión teórica, y la comparamos con la tensión experimental, y vean que también se sobreponen las dos gráficas. Bien, ahora, algunos de ustedes preguntaron cómo distinguir o cómo saber cuál es el compuesto 1 y cuál es el compuesto 2. Y en el caso de nuestro curso, esta gráfica es la que nos va a decir quién es el compuesto 1 y quién es el compuesto 2. ¿Ok? El compuesto 2 va a ser quien cause la caída en tensión superficial. Es decir, quien tenga la menor tensión superficial, vamos a asignarle la etiqueta de compuesto 2. ¿Ok? En este caso es el
isooctano. Él causa tiene una menor tensión superficial y en las mezclas es el que está causando que baje la tensión superficial. Y el compuesto 1, de este lado, pues es el ciclohexano puro, que tiene una tensión superficial mayor. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda de cómo vamos a determinar quién es un compuesto 1 y quién es un compuesto 2? Entonces, el que tenga la menor tensión superficial es ¿Sí? el compuesto 2. Exactamente, Ok. exactamente. El que tenga la menor tensión superficial Ujú. es el compuesto 2. Y que en este caso correspondería al... Ah, claro, porque... Ah, ya entendí, ya entendí. Lo que está abajo es la fracción molar de el 2,2-trimetilpentano, ¿verdad? Así es. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Excelente. Bien. Voy a hacer una pequeña pausa. No se vayan. Voy a volver en un poder distinguir entre el compuesto 1 y el compuesto 2. ¿Ok? Cuando ustedes se enfrenten a una serie de datos de tensión superficial en función de concentración, nuestro criterio para saber cuál es el compuesto 1 y el compuesto 2 es que la gráfica de tensión superficial sea de esta manera, es decir, que haya una disminución en la tensión superficial. ¿Ok? Y claro, aquí la fracción mol es la fracción mol del compuesto 2. Bien, ¿tienen alguna duda de la tarea de este para coro de mezclas? ¿Obtuvieron las gráficas sin problema? Sí, bueno, las que dejó de las temperaturas constantes, sí, pero yo Ujú. no entendí muy bien cómo funcionaba eso de que obtuvimos los mismos para coros aunque cambiáramos la temperatura. Ahí está. Ajá. Ok. Bien. Podemos demostrar que la expresión del paracoro, la que usamos como ecuación de trabajo, que relaciona tensión superficial con densidad, es posible demostrar que es independiente de la temperatura. Eso lo podríamos hacer analíticamente. Pero aquí usamos datos experimentales de tensión y densidad a 6 distintas temperaturas y lo que observamos es que no hay una dependencia del paracoro con la temperatura, es decir, obtenemos los mismos valores de paracoro no importando la temperatura a la que esté el sistema. ¿Ok? Ujú. Y a ver, déjame ver cómo salió la que le hice. No entendí muy bien cómo interpretar la gráfica del delta del paracoro, Ok. que ahí me salieron otras cosas. Bien. Básicamente esta es una gráfica de ruido experimental. ¿Ok? Vemos que la diferencia entre el paracoro teórico y el paracoro experimental no tiene una tendencia y los valores de este delta P son muy bajos comparados con lo que obtenemos en el delta de paracoro. Voy a regresarme a la gráfica anterior. Los valores de paracoro que tenemos varían, en este caso, entre 240 y 340 unidades de paracoro. Y en esta gráfica, que es la diferencia entre estos dos valores, esa diferencia nunca pasa de o nunca llega a un valor de una unidad de paracoro. Así Ujú. que esto es una gráfica de ruido experimental. Este delta P es una función error
que nos está comparando el experimento con lo teórico, y al ver que no hay una tendencia y que los valores son muy pequeños comparados con los valores de paracoro, decimos que el error es muy bajo en este experimento, entre el teórico y el paracoro experimental. Entonces, o sea, si superaran la unidad de paracoro, ya estaríamos hablando de que hay un mayor error. Exactamente, sí. Vale. ¿Y a qué se Entonces, deberían esos errores? ese error sería de que estamos arrastrando errores experimentales de nuestros amigos Gómez, Díaz y otros. Ujú, Se verían reflejados en esta gráfica. Como ujú. dices, este delta P tendría valores de 5 unidades, 10 unidades de paracoro. O también que nuestra mezcla, cicloxano, en este caso, y trimetilpentano, en este caso, sí cumple la regla de mezclado. Es decir, la regla de mezclado más sencilla sí es capaz de describir este comportamiento. Si fuera mayor esa diferencia, este delta P estuviera en valores muy elevados, tendríamos que proponer otra regla de mezclado y seguramente en esa mezcla